Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos al webinario de hoy en el que conoceremos un poco más en detalle la solución de Microsoft Fabric. Mi nombre es Encarna Alcalá y soy Business Development en DQS y en el día de hoy me acompaña mi compañero Enrique Bernat, responsable de la línea de data aquí en DQS. Como veremos hoy, veremos un poquito más en detalle las posibilidades que nos ofrece la solución de Fabric a la hora de gestionar todos nuestros datos y lo pondremos un poquito en comparativa o pondremos en perspectiva también lo que es la solución de Power BI. Por último, comentaros que para cualquier consulta o duda que os surja tenéis el botón de PIR en el que podéis ir planteando las dudas que tengáis y al final de la sesión intentaremos resolverlas todas el tiempo que nos deis, si no luego sin problema nos pondremos en contacto con vosotros por correo electrónico para ir resolviendo las dudas. Entonces sí, ahora sí que sí, si os parece os dejo con mi compañero Enrique Bernat. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias Encarna. Hola a todos, buenos días. El último webinar del año, por lo menos de la línea de data, no sé si desde DQS, no sé si la semana que... No, ya no creo que haya ninguno más antes de final de año, entonces, bueno, pues bienvenidos a todos a este último webinar, ya digo, por lo menos de la parte de data. Este año este debe ser el tercero en el que hablamos de Microsoft Fabric, ¿no? Porque la verdad es que es una plataforma interesantísima y creíamos que era importante hacer hincapié en el uso y sobre todo las ventajas, ¿no? ¿Por qué pensamos que una empresa necesita utilizar Microsoft Fabric? Bien, la agenda del webinar de hoy pues es la que estáis viendo ahí. Daremos una breve pincelada de quiénes somos en DQS, para todos los asistentes que no seáis clientes nuestros o que no nos conozcáis. Hablaremos un poco introduciremos Microsoft Fabric, hablaré un poquito de la arquitectura. Aquí sí que la pasaré por algunas diapositivas bastante rápido en la parte de arquitectura, porque no era el objetivo último de este webinar, pero creo que es importante, porque hablando de la arquitectura también se ven pinceladas de cosas o acciones o ventajas que podemos tener utilizando Microsoft Fabric, ¿vale? Veremos, como ha comentado Encarna, dónde encaja Power BI dentro de Fabric o junto con Fabric, más que dentro. Y al final os comentaré unas breves conclusiones de por qué creemos que Microsoft Fabric es una buenísima plataforma y por qué creo que deberíamos utilizarla. Habrán 7, 8 comentarios de por qué pensamos que es interesantísimo y hablaré de precios también al final, ¿vale? Y dejaremos un turno para preguntas. Bueno, pues esto es la agenda del webinar de hoy. Ya digo, aunque todavía no se haya conectado toda la gente que estaba inscrita, voy a empezar porque la primera parte, de hablar de quiénes somos en DQS, es muy genérica y da tiempo para que se termine de conectar el resto de personas. Pues bueno, ¿quiénes somos en DQS o qué somos en DQS? DQS somos un partner de Microsoft, un socio de Microsoft y trabajamos con Microsoft al 100%, ¿vale? No, todo lo que hacemos en la empresa la hacemos utilizando, las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes, las ofrecemos utilizando 100% la tecnología de Microsoft. Somos proveedor global de servicios de Microsoft y tenemos 6 áreas de soluciones conseguidas porque nuestros técnicos han ido formándose y han conseguido las certificaciones correspondientes. Pues Microsoft nos ha dado los 6 logos de Solution Partner que estáis viendo ahí, ¿no? En temas de data, de inteligencia artificial, aplicaciones, infraestructura, business applications, RPs, modern work, temas de Office 365 y temas de seguridad súper importantes hoy en día. También somos, aparte de Microsoft, somos una empresa certificada en Great Place to Work. Somos, hasta el año pasado, ahora estamos con la encuesta para este próximo año, pero bueno, hasta el año pasado éramos la 5ª mejor empresa del sector tecnológico entre 100 y 500 empleados, ¿vale? Con lo cual da una idea, es una encuesta anónima entre todos los empleados de la compañía, con lo cual el resultado que sale es 100% fiable, ¿no? Entonces, pensamos, todos, yo incluido, que es un gran sitio donde trabajar, DQS.
En cuanto a cifras, pues somos unas 140 personas en estos momentos, debemos ser ya más, o sea, esta es una presentación que tenemos que igual dentro de poco habrá que actualizarla, creo que pasamos ya de las 140 a 150 personas. Tenemos más de 90 certificaciones atesoradas por parte de esas 140 personas y estamos presentes en 4 oficinas físicas en la geografía nacional, ¿no? Estamos en Barcelona, en Castellón, en Madrid y en Valencia. Son las oficinas donde tenemos, aunque podemos teletrabajar, pues bueno, en esas oficinas tenemos presencia física y son las 4 que tenemos en estos momentos en España. Pertenecemos a The Talent Club, lo estáis viendo ahí, un colectivo de empresas centradas en tecnología y talento, con presencia en más de 20 países. Y las líneas de negocio, o sea, ¿qué hacemos en DQS? Lo que llamamos nosotros internamente líneas de negocio, pues son las que estáis viendo ahí, ¿no? Nos dedicamos, por un lado, al mundo del ERP, los 2 ERPs de Microsoft, Business Central para pequeñas y medianas empresas o Finance and Operations para grandes empresas, multinacionales, empresas con problemáticas fuertes o necesidades de desarrollos importantes en temas de producción, en temas de, bueno, en mil áreas que hace que sea más interesante en muchos casos Finance and Operations que Business Central, por tamaño, por funcionalidad, etcétera, etcétera. Pero vaya, con los 2 ERPs cubrimos prácticamente las necesidades de prácticamente todas las empresas. La parte de data management y de inteligencia artificial, que son las que vienen ahora, pues son las que yo represento en este webinar, ¿no? En cuanto a data management, pues todo lo que tiene que ver con la gestión del dato, desde la recogida inicial hasta la explotación final de esa información, ¿no? Y las tecnologías que utilizamos, pues evidentemente, pues Fabric, servicios de Azure, Power BI, etcétera, etcétera. Y con inteligencia artificial, pues modelos de Machine Learning, o temas de IA generativa para, bueno, está todo muy de moda, pero bueno, para mejorar o para sacarle todavía más partido a todos los datos con los que trabajamos. Tenemos un equipo dedicado exclusivamente a lo que veis ahí en el título, a servicios gestionados e infraestructura, infraestructuras informáticas y servicios gestionados, infraestructura en la nube que administramos nosotros para nuestros clientes, etcétera, etcétera, y están hipercentrados, aparte de infraestructuras, en todos los temas de seguridad, en asegurar esas infraestructuras, en que estamos viendo cada día más ciberataques desde hace ya muchísimo tiempo, pues bueno, inculcar políticas de seguridad, utilizar herramientas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro equipo de MSI está 100% volcado en esos temas. Y por último, la parte de Customer Engagement, todo lo que tiene que ver con relaciones con clientes, lo que era un CRM de toda la vida, aquí estructurado en Dynamics 365 for Marketing, for Sales, for Field Service, Customer Service, etcétera, etcétera. Todas las soluciones que están ahí dentro de Dynamics 365 pues las llevan mis compañeros de Customer Engagement. Y también llevan la parte de low code, de desarrollo de aplicaciones, bien con funcionalidad con Power Automate o aplicaciones completas con Power Apps, aplicaciones que se pueden luego integrar o que pueden ser aplicaciones satélites para mejorar la funcionalidad de Business Central, de Finance and Operations o de cualquier otro ERP que tengamos, ¿no? O pueden ser incluso aplicaciones totalmente independientes con su propia base de datos en Dataverse y los desarrollos que necesiten los clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto que os acabo de enseñar son todas las líneas de actuación, más que líneas de negocio, que tenemos en DQS para ofrecer soluciones a todos nuestros clientes. Y ya digo, todas ellas absolutamente con la tecnología de Microsoft. Bien, pues después de esta pequeña presentación de DQS y a qué nos dedicamos, vamos a hablar un poco de Microsoft Fabric. Si habéis estado en alguno de los otros webinars que hemos hecho, veréis que algunas diapositivas las hemos vuelto a incluir, porque creemos que son interesantes, ¿no? Entonces, bueno, todos sabéis que Azure, la plataforma de servicios en la nube de Microsoft, tiene cientos y cientos de servicios. No sé cuántos exactamente, pero cientos sí que hay. De esos cientos de servicios podemos tener
decenas, que es lo que hemos puesto en esta diapositiva, centrados en el manejo de datos, en el movimiento de datos, en el almacenamiento de datos, en la transformación de esos datos, en la explotación de esos datos. Tenemos decenas de servicios, ¿no? Y hasta ahora, para soluciones grandes, pues teníamos que utilizarlos y podemos seguir utilizándolos, evidentemente, ¿no? Porque es un ecosistema de servicios potentísimo. Pero, ya digo, tenemos decenas de servicios de datos dedicados a la ingesta de datos, al almacenamiento, a procesar esos datos, a enriquecerlos y a consumirlos, ¿vale? Y esto es una ventaja, pero se puede mejorar. Para mejorar ese uso de esos decenas de servicios de datos existentes en Azure, Microsoft lanza Microsoft Fabric, ¿vale? La plataforma de datos para la era de la inteligencia artificial. Vamos a hablar primero de plataforma de datos. Luego ya saldrá el tema también de la inteligencia artificial. Pero en cuanto a plataforma, o sea, que sea una plataforma de datos es la palabra o la frase es más importante de lo que parece, ¿no? Porque refleja muy bien lo que quiere ser Microsoft Fabric, ¿no? Al final Microsoft Fabric es: no utilices todos los servicios que tienes en Azure, si no quieres, evidentemente, y utiliza esta plataforma donde los principales ya están incluidos, donde no vas a tener que aprovisionar servicios sueltos, donde no vas a tener que monitorizar si un Data Factory o un Synapse están funcionando o no. Tendrás un entorno único para utilizar esos servicios, para monitorizar esos servicios y para integrar unos con otros, ¿no? Entonces, cara al desarrollo y a más cosas que veremos más adelante, sobre todo al tema de la facturación y el control del gasto, que lo veremos al final, también es importante. Pero cara a no tener que aprovisionar muchos servicios sueltos, a no tener que monitorizar en varios sitios el estado de ejecución de esos servicios, y cara a mejorar o optimizar lo que es el desarrollo de aplicaciones que tengan que ver con datos o manejo de datos en general, Microsoft Fabric es lo que viene a resolver. Entonces, si os fijáis, Microsoft Fabric se basa en un data lake, en One Lake, que es el data lake de Microsoft, un lago de datos, donde veremos que podemos guardar ahí prácticamente cualquier cosa, y una serie de servicios donde los más importantes son los he puesto en la parte superior, ¿no? O se ven en esa slide en la parte superior, que es Data Factory para mover datos, Synapse para ingeniería de datos y para almacenamiento, para construir un data warehouse, también para temas de data science, modelos de machine learning, etcétera. Análisis de datos en tiempo real, por ejemplo, captura de sensores de máquinas cada pocos segundos que van llegando y tengo que ir analizando cómo están yendo mis instalaciones, por ejemplo. O sea, tenemos herramientas para poder hacer esto y al final, evidentemente, Power BI como herramienta de visualización final, de interfaz última para explotar datos o para explicar lo que está pasando con los datos, ¿no? Entonces, Fabric es una plataforma en la nube que ya digo, incorpora los servicios principales de datos, que son los que os he comentado antes, pero además permite añadir dos cosas súper importantes. Un tema es Copilot, ¿vale? Habréis oído Copilot ya por parte de Microsoft o por parte nuestro en todas partes. Tenemos Copilot para ayudar o para mejorar o para ser más productivos utilizando la inmensa mayoría de los servicios de Microsoft, ¿vale? Entonces, en Fabric, de nuevo, está disponible Copilot. Luego veremos qué podemos hacer con Copilot en Fabric, pero lo tenemos disponible. Y no dentro de Microsoft Fabric, pero sí que es importante que conozcáis una herramienta como Microsoft Purview, que es una herramienta o la herramienta de Microsoft para la gestión del dato, ¿vale? Para asegurar los datos, para saber qué se puede hacer con determinados datos, para aplicar reglas de confidencialidad o reglas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, Microsoft Purview no es parte de Microsoft Fabric, pero quedaros con la idea de que en temas de seguridad en los datos, que ya digo que cada vez es más importante, Purview es una herramienta que os puede ayudar muchísimo en mantener esa seguridad en vuestros datos. Pues lo que os estaba comentando, de esas cajitas que teníamos en la parte de arriba, con Data Factory podemos mover datos de un sitio a otro, ¿vale? El movimiento inicial
normalmente suele ser cogerlo de algún origen de datos y llevar los datos al Data Lake, a un Data Lake que creemos en OneLake. Después tenemos la parte de, o sea, con el nombre de Synapse, tenemos la parte de Data Engineering para preparar y transformar datos, la parte de Data Warehouse para poder almacenarlos de forma estructurada y escalable y poder consultar ese Data Warehouse con sentencias SQL, la parte de Data Science, modelos de Machine Learning disponibles en Azure para utilizar sobre los datos que tengamos en el Data Lake o en el Data Warehouse, pero al final se trata de sacar conclusiones sobre esos datos con modelos de predicción, con modelos de clustering, con modelos de clasificación, modelos de Machine Learning existentes desde hace años y que se pueden aplicar sobre los datos para enriquecerlos, para sacar más partido, para ver previsiones de ventas del año que viene, para ver previsiones de pérdidas de clientes, qué debería comprar un cliente si últimamente me está comprando estos otros productos, cómo debo agrupar a mis clientes para hacer una determinada campaña de marketing en función del histórico de ventas, de los productos que más me compra, del perfil del cliente, de 5.000 cosas. Pues bueno, podemos utilizar algoritmos de Machine Learning para, ya digo, para enriquecer los datos con los que trabajamos. Los temas de análisis de datos en tiempo real para escenarios del tipo que comentaba antes, instalaciones industriales, sensores que están emitiendo valores cada pocos segundos y hay que recogerlos en streaming y ir analizándolos sobre la marcha, ¿no? Entonces aquí ya hay una problemática de dónde guardo esos datos que me están llegando en streaming y cómo consigo analizarlos en tiempos razonables, ¿no? para que esto tenga sentido, ¿no? Y por último, Power BI. Power BI, aunque no tengáis Fabric, seguramente todos o la mayoría de vosotros ya lo utilizáis en vuestras empresas, ¿no? Entonces, aquí al final dejaremos Power BI, le vamos a descargar, por así decirlo, de parte del trabajo que puede llegar a hacer en estos momentos y lo vamos a dejar como herramienta de visualización de datos, aunque siempre tendrá que hacer alguna cosita más, ¿no? Pero bueno, con lo que os acabo de comentar, pues ya os podéis hacer una idea de que dentro de Fabric, pues tenemos prácticamente lo que necesitamos para gestionar el ciclo de vida de los datos de nuestra empresa, desde la localización inicial del origen de datos hasta la explotación final. Vale, ventajas. A lo largo del webinar iremos comentando más ventajas, pero estas ya son unas cuantas. Es una plataforma, lo que decía antes, que esto es importante, es una plataforma analítica completa. ¿Vale? Me facilita los trabajos de análisis porque lo tengo todo en el mismo entorno. Si alguno de vosotros trabaja con Power BI, con licencias de Power BI Pro y trabajáis en la nube, en el modelo de powerbi.com, ahí trabajáis con áreas de trabajo y dentro de esas áreas de trabajo de Power BI podéis definir modelos de datos, data flows, paneles, informes, y creo que ya está. Pero de Power BI, ¿vale? Cuando montamos Fabric, lo que hace es extender ese entorno, es el mismo entorno, pero además de poder crear todos estos objetos relacionados con Power BI, puedo crear ya un Data Lake, puedo crear ya un Data Warehouse, puedo hacer procesos de recogida e ingesta de datos, puedo hacer muchísimas más cosas. Y lo bueno de todo esto es que lo tengo todo en el mismo entorno. O sea, desde la ingesta inicial de datos hasta la explotación final con Power BI, no salgo de mi entorno, que es el mismo que el de Power BI, pero al tener licencia de Fabric me permite crear objetos nuevos y espacios de trabajo nuevos para poder hacer otro tipo de trabajo, otro tipo de desarrollos que no sea simplemente leer datos, modelarlos y visualizarlos, ¿no? Los temas de inteligencia artificial que he comentado, los temas de utilizar un data lake ahora veremos para qué, pues lo tengo todo en el mismo entorno. Entonces, que sea una plataforma analítica completa quiere decir eso, ¿no? O sea, tiene esa ventaja. Después, por otro lado, y esto no es que sea una ventaja de Fabric, perdón, porque en Power BI ya podíamos hacer esto, pero bueno, integramos datos de prácticamente cualquier origen, ¿no? Lo que no podía hacer con Power BI, y sí que puedo hacerlo con Fabric, es los integro en un Data Lake, ¿vale? Los integro en un Data Lake y otra palabra importantísima es el tema de multinube, ¿no? ¿Por qué? Me estoy adelantando a diapositivas que vendrán luego, pero aprovecho y lo comento. Multinube, porque yo puedo tener datos en Azure
y en cuentas de almacenamiento y no tener que replicarlo todo dentro de mi OneLake, sino que yo desde OneLake puedo acceder a mis datos de Azure y verlo dentro de Microsoft Fabric, ¿vale? No duplicar los datos, sino mantener los datos donde están y desde Fabric verlos y utilizarlos, ¿vale? Pero esto, la gracia es que no solamente puedo hacerlo con Azure, por ejemplo, puedo hacerlo también con AWS, con la nube de Amazon, ¿no? Yo puedo tener mis datos residiendo en bases de datos o en data lakes de Amazon, y desde Fabric lo que puedo hacer es crear un atajo, un shortcut hacia esos datos de AWS y no tener que replicarlos, sino que simplemente accedo a datos que están en otras plataformas para poder utilizarlos yo como parte de mis análisis, ¿no? Esto es otro tema también súper interesante, ¿no? Luego el tema de inteligencia artificial, ¿vale? Ya veremos que tenemos tanto los modelos de Machine Learning que he comentado antes, normales, tradicionales, los que llevan años en el mercado, ya digo, predicciones, clasificación, clustering, etcétera, etcétera, están ya disponibles dentro del bloque de Synapse Data Science, pero también están disponibles temas de IA generativa utilizando Copilot. ¿Vale? Entonces esto también es bastante importante y también lo tenemos, luego lo veremos dentro de Fabric. Y simplifica la facturación y reduce costes. ¿Vale? Aquí evidente, o sea, la simplificación de la facturación es evidente. O sea, en lugar de aprovisionar varios servicios de Azure, que cada uno tiene su forma de facturarse, por tráfico de datos, por horas de utilización o por minuto de utilización, por el tamaño que utilizo de almacenamiento. Hay varios criterios y las facturas de Azure suelen ser complicadillas. Con Fabric, lo bueno es que sea hiper simplificado la facturación. Al final, uno decide qué capacidad de Fabric necesita, es lo único que tenéis que decidir, es qué rendimiento necesito. Y una vez tengo claro el rendimiento que necesito, ya sé el importe que voy a recibir de factura de Azure todos los meses por Fabric. No tengo más. Y luego veremos que además se pueden reducir esos costes utilizando un tema que es el tema de la reserva de precios. Pero bueno, eso lo comentaré al final. Pero el recibir solamente una factura a un precio fijo, eso ya es importante, pero además conocer cuál va a ser ese precio es más importante todavía. O sea, aquí se controla el gasto y se simplifica enormemente la facturación, ¿no? Y eso los que trabajáis con múltiples servicios de Azure, pues podéis llegar a saber lo importante que es esto, ¿no? Microsoft Fabric, como he dicho, que aplica a todo el ciclo de vida de la gestión de los datos en nuestra empresa, pues evidentemente también aplica a todos los roles de mi empresa o de fuera de mi empresa que utilizan mis datos, ¿vale? Administradores de datos, ingenieros de datos, científicos de datos, analistas de datos o desarrolladores de almacenes de datos, ¿no? Entonces, cualquier persona, aquí hemos hilado muy fino y hemos llegado a un nivel de granularidad en cuanto a roles muy alto. Muchas veces pues, una persona hace varios de esas funciones o tiene varios de esos roles, ¿no? Pero bueno, al final la idea, de nuevo, es insistir sobre lo mismo. Lo que necesita un científico de datos a nivel de modelos de Machine Learning o de temas de IA generativa, lo tenemos dentro de Fabric. Lo que necesita un ingeniero de datos o un desarrollador de un Data Warehouse, lo tenemos en Fabric con Data Engineering y Data Warehouse. Lo que necesita un administrador, lo mismo. Y lo que necesita un analista de datos, pues con Power BI lo tiene más que resuelto, ¿no? Entonces, ya digo, tanto a nivel funcional como a nivel de las personas que utilizan los datos en la empresa, pues Fabric lo engloba todo. Y además, Fabric está de celebración porque este mes de diciembre creo que fue, pues ha cumplido un año en el mercado. Ya no es un producto que acabe de salir, ya hay un montón de clientes que están utilizándolo a día de hoy y por la experiencia que tenemos nosotros con nuestros clientes, bastantes clientes interesados o probándolo para ver si se animan a utilizarlo. Un segundo. Aquí. Vale. Estas son por las que, esto de arquitectura de Microsoft Fabric, son las diapositivas por las que voy a pasar con bastante rapidez, ¿eh? O sea, como luego tendréis el vídeo y os lo podemos pasar o podemos tener una reunión con vosotros, no os preocupéis porque esta presentación no
no quería que fuera a nivel técnico, pero me van a servir las diapositivas que vamos a ver ahora para comentar algunos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo se estructura Fabric? Se estructura con capacidades, que es lo que uno contrata. O sea, yo contrato una capacidad de Fabric determinada, tiene unos códigos que luego los veremos, y eso me da una capacidad de computación y de memoria, básicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo decido qué nivel de rendimiento quiero, y entonces eso es la capacidad que yo he contratado. Y dentro de una capacidad, yo puedo definir workspaces, áreas de trabajo, como las de Power BI, exactamente igual, ¿vale? ¿Para qué? Para organizar mi trabajo, para organizar los desarrollos que hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay múltiples opciones. Una capacidad general, ya está, para toda mi empresa. Soy una multinacional, decido tener una capacidad para Europa y una capacidad para Asia, o tengo departamentos muy grandes y decido tener y con necesidades de rendimiento distintas y decido tener una capacidad para cada uno de mis departamentos. Bueno, un escenario normal sería tener una capacidad general para mi empresa, y definir workspaces para cada uno de los departamentos. Esto sería un escenario normal, el más simple. Pero como todo en esta vida, lo podemos liar, lo podemos completar, ¿no? o mejorar. Una forma de mejorarlo sería utilizar workspaces, no para departamentos, o también, pero para el sistema de medallas que nos permite, para que el que no lo conozca, es la forma o las buenas prácticas de pasar de los datos en bruto, que sería el workspace bronce, a los datos ya preparados para analizar, que sería el workspace gold. O sea, se trata de cargo los datos en bruto, los limpio, quito las columnas que no utilizo, quito las filas que no utilizo, hago determinadas transformaciones, limpio los datos y luego los paso a una etapa, a una medalla gold, que ahí ya puedo juntar varias tablas de dimensiones en una, o separar una tabla de dimensiones en varias, puedo juntar varias tablas de hechos en una, puedo definir el nivel de granularidad que necesito yo en mis datos. Al final acabo dejando un montón de tablas, estos son tablas, acabo dejando un montón de tablas preparadas para cogerlas con Power BI y simplemente, entre comillas, traérmelas a Power BI, relacionarlas y empezar a visualizarlas o a crear medidas con DAX con ellas o lo que sea, ¿no? A crear el modelo de datos semántico con Power BI. Pero todo el proceso, desde que saco los datos en bruto hasta que dejo ya unas tablas con unos nombres correctos y una estructura correcta para su análisis en BI, pues es el sistema este de medallas. Entonces, también se puede aplicar ahí, o por terminar de liarla, podemos ir a un entorno donde tengamos, a un escenario donde tengamos tres entornos. Un entorno de desarrollo, con las etapas bronce, silver y gold, un entorno de test, bronce, silver y gold, y un entorno de producción, de nuevo con bronce, silver y gold. Al final es aplicar esas buenas prácticas, meterlo dentro de áreas de trabajo y además tener un entorno de desarrollo para ir desarrollando soluciones, un entorno de test para cuando ya he terminado cosas y se las paso a mis usuarios clave para que vayan probando los distintos temas, y un entorno de producción que es el que van a utilizar los usuarios finales, ¿no? O sea que podemos llegar a hacer soluciones o desarrollar soluciones de formas súper profesionales, ¿no? Pero quedaros con la idea de una capacidad, que es lo que yo contrato, y áreas de trabajo, que es donde trabajamos, ¿vale? Eso en cuanto a estructura. En cuanto a acceso e ingesta de datos, podemos, lo que os decía antes, yo puedo traerme datos hacia mi OneLake, los leo desde donde sea y los meto en OneLake. Puedo tener atajos, lo que estamos viendo ahí, para apuntar a ubicaciones externas, trabajar con datos que no están en Fabric como si estuvieran en Fabric, ¿no? Y también tenemos un tema de replicación. Podemos tener una base de datos de Azure SQL, por ejemplo, y decidir, por el motivo que sea, replicarla, ¿vale? No ir trayendo los datos cada cierto tiempo, sino hacer una réplica en tiempo real, casi real, ¿vale? Pero vaya, en muy poquitos segundos. Esto es a partir de las con la tecnología esta del Change Data Capture, ¿no? Que detecta las transacciones que se han producido a través de los logs de la base de datos desde la última sincronización y lo vuelve a sincronizar. Entonces va trayendo logs de cambios, transacciones de cambios, y las va aplicando en la base de datos, y de esa manera dentro de Fabric, y de esa manera se consigue tener una base de datos externa y una dentro de Fabric totalmente replicadas, prácticamente, ya digo, en tiempo real. Entonces tenemos distintas maneras de acceder a datos, desde la más tradicional, los leo y los almaceno, hasta las otras dos. Luego,
¿Qué herramientas tengo dentro de Fabric para mover esos datos? Pues tengo los pipelines, que sería el equivalente a Azure Data Factory, o sea, mover datos de un sitio a otro, y si quiero hacer transformaciones durante ese movimiento. Tenemos los data flows, que los que lo habéis utilizado dentro de Power BI, pues es prácticamente lo mismo. Al final se trata de utilizar Power Query con unos asistentes para leer datos y de nuevo almacenarlos donde queramos, ¿vale? Los puedo meter luego en un data warehouse, los puedo meter en un data lake, donde yo quiera, pero los data flows, los notebooks para escribir código, normalmente con temas de Python o con SQL para temas de Machine Learning o para más historias. Y el tema de los event streams, ¿no? De capturar información que me pueda estar llegando en tiempo real. Todos esos datos al final acaban almacenados. Y lo que os decía antes, acaban almacenados en la capa central, que es OneLake. Si os fijáis, yo en OneLake puedo tener datos, que es lo que representa esta diapositiva, que no están físicamente en Fabric, sino que están en Azure, ¿no? Y apunto a esos datos desde ahí, o en AWS, ¿no? Puedo apuntar desde Fabric a esos datos, o a datos de Dataverse. Entonces, no tener los datos duplicados, pero sí acceder en tiempo real a esa información, ¿no? Y para otro tipo de soluciones puedo necesitar importar los datos, trabajarlos, procesarlos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tener una copia de los datos para no depender, o porque el dato en tiempo real pues puede que en alguna solución no sea totalmente necesario. ¿Qué tenemos con OneLake? Pues tenemos un lago de datos, un data lake unificado. Se pueden crear distintos data lakes. Dentro de la plataforma yo puedo tener distintos data lakes para separar la información. Ahí puedo dejar prácticamente cualquier tipo de datos, lo que me permite una escalabilidad altísima. Puedo soltar ahí en un data lake datos estructurados o datos no estructurados. Podría dejar imágenes, por ejemplo, y luego utilizar modelos de Machine Learning con el tema de Synapse Data Science. Podría utilizar modelos de Machine Learning para analizar esas fotografías y sacar conclusiones, clasificar esas fotografías, decidir qué es lo que se está viendo en esa fotografía o no. O sea, podemos pensar muchos escenarios de uso que pueden pasar por el tema del computer vision, ¿no? De analizar imágenes. Pues bueno, yo podría soltar imágenes en el OneLake, en un data lake que monte en OneLake, y analizarlas con modelos de Machine Learning de visión, por poner un ejemplo, ¿eh? Pero también puedo dejar datos estructurados en tipo tablas, ¿vale? O sea, al final puedo dejar cualquier cosa porque lo que me permite es almacenarlo de forma muy rápida, poder escalar y poder meter ahí teras de información y poder analizarlos luego utilizando temas de ingeniería de datos o temas de ciencia de datos. Vale, entonces aquí, al final, ¿cómo almacenamos esto? Por simplificar, también ir simplificando muchísimo, ¿eh? Pues almaceno en un data lake donde yo puedo meter cosas estructuradas o no estructuradas. Puedo almacenarlo en un data warehouse de toda la vida. La diferencia es que este data warehouse está metido dentro de este data warehouse, no es una base de datos de SQL Server, o no es un servicio de análisis services, ¿vale? Es un objeto, que es el warehouse, dentro de Fabric, que al final básicamente es lo mismo. Almacena datos estructurados, tiene altísima escalabilidad y se puede, el data lake también, se puede consultar con sentencia de SQL. Tiene un endpoint de SQL desde el que se pueden lanzar las consultas que sean necesarias para transformar datos o para consultar los datos, ¿no? Pero al final se trata de poder almacenar datos estructurados o no estructurados y poder explotarlos tranquilamente al final, o con modelos de Machine Learning o con temas de Power BI. Y hay otro objeto de base de datos donde puedo almacenar datos, que es una base de datos que se llama KQL, que esta está pensada básicamente en lo que os decía antes, ¿no? Para analizar datos en tiempo real, para temas de series temporales y cositas de este tipo. Vale. Y al principio ponía la plataforma de datos, Microsoft Fabric, la plataforma de datos para la era de la IA, ¿no? Bueno, pues la era de la IA, evidentemente, ya está aquí. Estamos escuchando temas de IA continuamente por todas partes, hasta en las noticias generales, ¿no? No solamente en ámbitos tecnológicos. Y bueno, ¿qué tenemos dentro de Microsoft Fabric? Bueno, pues tenemos para temas de data science los modelos de Machine Learning
que he estado comentando antes, modelos de clasificación, de clustering, de predicciones, de previsiones, y podemos, lo bueno de esos modelos es que podemos aplicarlos con datos de un data lake o con datos de un data warehouse, estén donde estén los datos allí, pues yo voy a poder sacar conclusiones. Yo podría tener, por ejemplo, un data warehouse ya montado, ya estructurado, con una serie de tablas, y coger y aplicarle determinados modelos de Machine Learning y enriquecer esos datos. Bueno, pues además de poner en un cliente los datos que tengo, en una dimensión cliente, yo podría poner en ese cliente a qué grupo pertenece, por ejemplo, para determinadas campañas de marketing. O una marca de si es probable que el año que viene deje de ser cliente mío o no. O tal. Todo eso en base a modelos que hemos ejecutado sobre datos que tenemos también dentro de Fabric y que son capaces de sacar conclusiones sobre un cliente o sobre un producto o sobre una tendencia de ventas, ¿no? Entonces, con eso podemos, lo que decía, ¿no?, enriquecer los datos. No quedarme simplemente con los datos que hemos grabado en nuestro ERP, sino sacarle de verdad partido a esos datos. Entonces, por un lado, modelos de Machine Learning que podemos aplicar sobre los datos que tenemos dentro de Fabric. Y por otro lado, Copilot. Copilot para Fabric. Ya digo, Copilot está disponible para muchísimos de los servicios de Microsoft, para muchísimos de los productos, pero en el caso de Fabric, pues también. Que estoy utilizando Data Factory o temas de Data Science o temas de ingeniería de datos o incluso Power BI, voy a poder utilizar Copilot para ser más productivo, para resolver problemas que a lo mejor a mí me pueden costar más tiempo de resolver para muchos otros temas, ¿no? Entonces, aquí si os fijáis, Copilot, si estoy trabajando, Copilot está dentro de Fabric, ¿vale? Pero yo estoy creando dentro de Fabric un pipeline con Data Factory para traer datos. Pues bueno, yo puedo decirle a Copilot que quiero leer una determinada tabla de una base de datos de Azure SQL, pero quiero hacer unas transformaciones para no traerme, por ejemplo, todas las facturas, sino que quiero traerme de la cabecera de facturas y la línea de factura solamente un registro por factura donde esté ya el total del importe facturado, por ejemplo, o totales por mes. Pues esa, cruzar dos tablas, agrupar, sumar, etcétera, etcétera, si yo sé hacerlo con Data Factory, pues ningún problema, pues lo hago y ya está. Pero si no, Copilot se lo digo y me genera el código para hacer eso. Eso también tiene que ver con el tema de Data Engineering o de Data Warehouse, ¿vale? Lo mismo. Tengo que hacer consultas de SQL que sé que se pueden hacer, pero que a lo mejor no tengo demasiado manejo o hace muchísimo tiempo que la hice y en lugar de irme a un buscador a empezar a ver cómo hacer no sé qué y a verme vídeos, pues le digo a Copilot lo que quiero y Copilot me dice, este es el trozo de código que tú necesitas. Evidentemente lo tengo que probar, pero ya lo tengo escrito, lo pruebo, si todo va bien, pues eso que tengo hecho, ¿no? Al final es productividad. O sea, Copilot sabe de SQL, por así decirlo, yo le tengo que explicar lo que necesito y es capaz de escribirme el código. O en temas de Data Science lo mismo, si estoy trabajando con notebooks, puedo pedirle un código de Python para hacer cualquier tema de Machine Learning que quiera ejecutar sobre mis datos, ¿no? Y no recuerdo, no tengo mucho manejo con Python y necesito o con la sintaxis, por ejemplo, de Python, entonces para escribir una cosa que tengo en la cabeza, a lo mejor dedico un montón de tiempo, ¿no? Porque la sintaxis no estoy muy ducho, si las líneas acaban con punto y coma o no, si un intro quiere decir una cosa, cómo es un if, ¿no? Todo este tipo de cosas, pues Copilot evidentemente también me ayuda para hacer todo esto, ¿no? Y en la parte de Power BI, pues lo mismo, es capaz de crear informes nuevos, crear pestañas nuevas a partir de un modelo de datos para visualizar lo que yo le diga que quiero visualizar, ¿no? Entonces, la verdad es que está chulo y de nuevo es Copilot dentro de Fabric, producto de Microsoft, pero aplicado a todos los objetos que podamos diseñar dentro de Microsoft Fabric. Vale. ¿Dónde encaja Power BI con todo este enfoque? ¿Vale? Esto ya lo vimos también, estas diapositivas las hemos visto también en otros webinars, y se trata de pasar de un enfoque centrado solamente en Power BI a un enfoque centrado en Fabric, ¿no? Un enfoque centrado en Power BI sería, yo tengo fuentes de datos, orígenes de datos, y utilizo Power BI para leer esos datos, montar un modelo de datos semántico y visualizar
datos de ese modelo de datos semánticos con informes de Power BI. Pues bueno, la alternativa con Fabric sería, porque tengo muchas más herramientas para hacer esto y lo puedo hacer de forma muchísimo más potente. O sea, una diferencia, por ejemplo, de utilizar Fabric a utilizar Power BI es el rendimiento. O sea, Power BI no puedo escalarlo de rendimiento. Puedo optimizar mis consultas con Power Query, puedo optimizar mis modelos de datos, puedo optimizar mis medidas de DAX, pero tengo que hacerlo yo, es un fine tuning que tengo que hacer yo. El rendimiento de Power BI es el que es. Se paga una licencia de 9 y pico euros al mes por usuario y puedo utilizar todo, pero con un único rendimiento. En cambio, con Fabric, si estoy haciendo una ingesta de millones de datos, estoy transformándolos continuamente y estoy haciendo cosas de estas, pues eso posiblemente me lleve mucho tiempo. Con Fabric lo que puedo es escalar ese rendimiento y conseguir, sin hacer nada, bueno, sin hacer nada no, evidentemente pagando más, pero puedo conseguir tener un rendimiento muchísimo más alto en épocas, por ejemplo, temporales del año, ¿no? Yo puedo pensar que a final de año estoy cerrando el ejercicio, mi gente de administración va a tope, la gente de facturación, todos los departamentos están obteniendo datos continuamente de lo que ha pasado en el 24 para preparar el presupuesto del año siguiente, un montón de temas, y entonces, bueno, pues se puede decidir en un momento dado, en diciembre, aumentar la capacidad de Fabric para tener muchísimo más rendimiento y luego a mitad de enero pues la vuelvo a bajar, con lo cual vuelvo a una capacidad normal y tengo un gasto también controlado, lo que decía antes, ¿no? Pues bueno, esa capacidad de escalar en cuanto a rendimiento no existe en Power BI, pero sí que existe dentro de Fabric, ¿no? Entonces, en Fabric obtendríamos los datos utilizando herramientas de Fabric, almacenaríamos esos datos en Fabric, los enriqueceríamos con herramientas de Machine Learning en Fabric, empezaríamos con Fabric a construir el modelo de datos semántico y luego ya, por eso el colorcito amarillo y verde de Power BI y de Fabric, la visualización de datos evidentemente con Power BI. Pero dejaríamos casi Power BI para esa visualización de datos. Aquí comentar simplemente que lo que antes era Power BI Premium, ¿vale? Y Pro y Free, pues ahora pasa a ser Fabric y Pro y Free, ¿vale? La licencia Premium, luego lo comentaré también, o sea que existía anteriormente, esta Power BI Premium, en Fabric es la capacidad F64 o superior, ¿vale? En la F64 de Fabric y posteriores viene incluida las licencias ilimitadas de Power BI Pro, lo que antes teníamos con Power BI Premium. No Premium per user, o sea, son cosas distintas. La capacidad Premium de Power BI que existía hasta hace poco. Vale. Entonces, lo que os decía antes, ¿no? Técnicamente, los que hayáis montado temas con Power BI, pues habéis hecho cosas parecidas a estas, ¿no? Tenemos un entorno local donde yo tengo un RP, local o en la nube. Aquí lo he puesto local para ver que si tengo un entorno local necesito un gateway para acceder a esos datos locales. Luego empiezo a utilizar Power BI. Entonces, si lo habéis hecho, habéis utilizado Dataflows para acceder a los datos. Si no lo habéis hecho, mirad el tema de los Dataflows porque es hiper interesante. Aunque solo trabajéis con Power BI, estudiar el tema de los data flows, o sea, os va a permitir acceder una única vez al RP, que el dato esté ya disponible, el dato único esté disponible para todos los informes o todos los modelos de datos que queráis hacer. O sea, tiene muchísimas ventajas utilizar data flows en Power BI frente a no utilizarlos. Pero bueno, data flows para leer los datos, con esos data flows montamos un modelo de datos semántico o N modelos de datos semánticos. Luego, además, nos encontramos normalmente que tenemos en la nube algún dato más, pues datos en Excel, que siempre tenemos por ahí para añadir a la información que sacamos del RP. De nuevo, los recogemos con un data flow, en este caso desde SharePoint. Los incorporamos al modelo de datos semántico. Al final, el usuario en ese modelo de datos, ahí llegan los datos de forma transparente para el usuario de distintos orígenes de datos. Y ya se generan informes de Power BI. Bueno, pues la alternativa es tener escenarios mucho más poderosos, ¿no? Un escenario mucho más poderoso para pasar de Power BI a Fabric sería, tengo los orígenes de datos que quiera tener, ¿vale? Yo aquí he puesto Financial Operation, Business Central, Sales, Customer Service, SharePoint, casualmente, productos con los que trabajamos en la empresa, ¿no? Bueno, pues tenemos todos estos orígenes de datos y aparece Fabric con un data lake.
con Data Lake, que yo puedo crear varios, con un OneLake, perdón, yo puedo crear varios Data Lakes. Pero bueno, tengo ahí un Data Lake. Utilizo Data Factory para traerme datos de uno o varios de esos orígenes de datos, los que yo tenga, pues a lo mejor yo tengo simplemente Sales como CRM y Business Central como RP. Bueno, pues me traería datos de Business Central y de Sales y los metería en el Data Lake. Luego los pasaría a un formato estructurado para poder analizarlos con más facilidad, ¿vale? Y entonces montaría un data warehouse con el sistema de medallas que hemos visto antes, etcétera, etcétera, ¿no? Para partir de los datos en bruto que los tendrían en el data lake a los datos en una etapa gold que serían ya preparados para llevar a un modelo de datos semántico. Por medio, tanto con el data lake, con información del data lake, como con información del propio data warehouse, puedo utilizar modelos de machine learning para enriquecer esa información del data warehouse. Y cuando ya he enriquecido esa información y ya la tengo bien almacenada, ya puedo llevarla a un modelo de datos semántico que es construir una serie de informes que son los que ejecutarán mis usuarios internos de la organización utilizando un navegador y una licencia de Power BI Pro, a no ser que tengáis una F64 de Fabric, en cuyo caso ni siquiera haría falta la licencia de Power BI Pro. Y también se puede utilizar la opción de analizar los datos en Excel, que también si trabajáis con Power BI supongo que lo conoceréis, pero si no, investigarlo porque es otro tema hiper interesante, que me permite analizar con Excel cualquier cosa de un modelo de datos semántico sin importarme datos a Excel, accediendo siempre a los mismos datos. O sea, la visión de los datos es la misma, lo vea desde Excel o lo vea desde un informe de Power BI tradicional, ¿no? Pero bueno, tengo usuarios internos a la organización que consultan esos informes o consultan directamente el modelo de datos. Y he podido jugar todo esto, o sea, hacer todo esto dentro de Fabric, ¿no? Además, puedo hacer una cosa más que no tiene nada que ver con Fabric, pero lo voy a comentar también aquí por redondear un escenario de análisis de datos chulo, que sería utilizar una cosa que es la capacidad embedded de Power BI, ¿no? La capacidad embedded de Power BI, y esto sí que es un servicio de Azure, es la herramienta que da Microsoft a los desarrolladores de aplicaciones, a los ISVs, para que integren informes de Power BI dentro de aplicaciones web o de aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, tendríamos una capacidad embedded, ahí definiríamos o integraríamos uno de los informes que hayamos desarrollado que tiraría del mismo modelo de datos, pero lo ponemos en un sitio especial para que accedan a él desde el exterior. Crearíamos una aplicación web en la que sacaríamos trozos de ese informe, KPIs, gráficos, pestañas completas, me da lo mismo. Una aplicación web con una seguridad definida en la propia aplicación web y podríamos tener, bueno, se comunica a través de un API y podemos tener entonces ya miles de usuarios externos que accedan a esa aplicación web viendo datos de Power BI sin necesitar licencias de Power BI Pro. O sea, si pienso que voy a hacer una aplicación, la voy a pasar a miles de usuarios, lo que no puedo pensar es que ellos van a tener una licencia propia de Power BI Pro o yo tengo que proveerles una, ¿no? Entonces, la forma de que cientos o miles de personas pueden entrar a consultar un informe tiene un coste, eso también es verdad, y eso es un proyecto que si alguno de vosotros tiene un escenario parecido a este, lo podemos ver con vosotros, pero bueno, ahí está la opción Embedded, que está íntimamente relacionada con Power BI y con los modelos de datos que están en Fabric para ofrecer al exterior esos informes de Power BI. Vale. Y me voy ya a las conclusiones, ¿vale? Lo digo porque he ido muy rápido en todas, pero simplemente de muchas ya he hablado. Esto podría haberlo llamado conclusiones adicionales, ¿no? Pero bueno, al final es lo que os he dicho antes, una plataforma única. Importante, hay varias conclusiones varios mensajes que son claves, ¿no? Uno es una plataforma única, lo tengo todo en el mismo entorno, lo monitorizo desde el mismo entorno, tengo un único coste y tengo capacidad de escalado, ¿no? Para mí esa es la clave de Fabric en general, ¿no? Aunque podemos tener otras, ¿no? Temas de rendimiento, hilando un poquito más fino, temas de rendimiento. Bueno, yo puedo utilizar. Aquí Microsoft ha dado una ventaja muy chula, ¿no? Puedo cargar datos o transformar datos utilizando Power Query o Transact SQL. Yo puedo utilizar Transact SQL, que para alguno de vosotros a lo mejor es más complejo, si uno no está muy acostumbrado a trabajar o ha estado toda la vida trabajando con SQL,
pero permite hacer muchas cosas y sobre todo es más eficiente para grandísimos volúmenes de datos, ¿vale? Una cosa que puedo hacer en Power Query y con decenas de millones de registros, a lo mejor el rendimiento es mucho peor que si lo hago con SQL, que puedo sacarle mucha más velocidad a ese proceso, ¿no? Pero puedo utilizar Power Query, que los que lo hayáis utilizado dentro de Power BI, sabéis lo sencillo que es, sin demasiados conocimientos técnicos, acceder a datos y transformar esos datos con todos los asistentes. Elimíname los duplicados, créame una columna nueva que sea esta por esta, agrúpame por estos 3 campos y sácame la media de este otro. Todo eso, que en SQL se puede hacer también, evidentemente, pero hay que conocer Transact SQL, con Fabric lo puedo hacer con Power Query. Entonces, Microsoft lo que ha hecho ha sido facilitar el uso de la herramienta. No tengo que ser un usuario técnico para utilizar Microsoft Fabric, ¿vale? Puedo utilizar Power Query. Tengo que saber lo que estoy haciendo, pero bueno, lo mismo que si lo estuviera haciendo con Power BI. Entonces, eso es súper importante, esa dualidad de Power Query o Transact SQL. No se comenta mucho, pero para mí es súper importante. Y que el rendimiento sea escalable, eso ya lo he dicho antes, ¿no? Depende de la capacidad, luego veremos precios de capacidades. Vale, pero podemos irnos al rendimiento que queramos, mientras que con Power BI no puedo. Es verdad que si tengo un escenario que ya tengo un data warehouse en Azure SQL, puedo escalar esa base de datos de Azure SQL, o lo tengo dentro, o es un SQL Server metido en una máquina virtual de Azure, puedo escalar también esa máquina. Puedo hacerlo, ¿vale? Pero en Fabric lo escalo todo de golpe, con lo cual lo tengo muchísimo más sencillo. Menos granularidad también, ¿no? O sea, lo escalo todo, eso también es cierto. Luego, en cuanto a funcionalidad, ¿no? Pues el uso del concepto del Data Lake, ¿vale? Aparece el Data Lake, que antes también tenía almacenamiento en Azure, y Data Lakes en Azure, pero lo tengo ya dentro y empiezo a utilizarlo. Y es interesantísimo utilizar el Data Lake como primer destino de las extracciones de datos, ¿no? Como los datos en bruto, para analizarlo por parte de analistas de datos, que es lo que pongo en la parte de abajo de soluciones para implementar IA sobre los datos. Pero también para luego, ya digo, para que sea el punto de partida de la construcción de mi data warehouse, ¿no? de ese modelo de datos que explotaré con posterioridad, ¿no? Entonces, el uso del data lake o poder crear distintos data lakes dentro de Fabric, de nuevo, interesantísimo, porque basta con nuevo data lake, ponle un nombre, ya lo tengo. Y a partir de ahí me voy a Power Query, utilizo un Dataflow que le digo, léeme de Business Central y tráeme este servicio web y métemelo en el Data Lake. O sea, al final todo no es nunca tan fácil como cuando uno lo cuenta, ¿no? Pero realmente es que es eso, lo que acabo de decir ahora. O sea, es crear un Data Lake con prácticamente archivo no, porque no hay menú de archivo, pero un objeto nuevo, que es un Data Lake, y un Dataflow, si quiero, con Power Query para leer y soltar allí. Y ya tengo datos metidos allí. Hago eso n veces, lo planifico para que se haga con recursividad y listo. Y luego lo que decía de IA, o sea, no solamente modelos de Machine Learning, sino Copilot, súper interesante Copilot, para ayudarme a hacer el trabajo de analista de datos, el trabajo de ingeniero de datos, el trabajo de científico de datos, me ayuda mucho Copilot, eso que lo sepáis también, ¿no? Temas de monitorización, ya lo he comentado antes, pero esto es que para mí es una de las cosas también básicas, ¿no? No tengo que ir a varios entornos a mirar qué ha pasado, ¿no? O sea, un usuario final me dice que en el informe de Power BI de facturación, pues no están las facturas de ayer. Y entonces empiezo del final hacia el principio. Power BI, vale. ¿Esto se ha actualizado? ¿El dataset? Sí, vale. ¿Se ha actualizado el Dataflow que he utilizado antes? Sí, bueno. Vale, ahora ya me salgo de Power BI. Me voy a Azure SQL. El proceso que leía datos o sea, el proceso que transforma datos para modelarlos, ¿ha funcionado bien? Sí. Bueno, me cambio de entorno, me voy a Azure otra vez, Data Factory. El proceso que lee datos y lo suelta en Azure SQL ha funcionado, y en alguno de esos pasos algo no ha funcionado, evidentemente, ¿no? Pero me he ido a una máquina virtual de Azure con un SQL Server instalado, me he ido a un servicio de Azure de Data Factory, me he ido a Power BI a ver Dataflows y Datasets, y en algún sitio ha fallado el proceso.
Aquí lo tengo todo en el mismo sitio. O sea, yo aquí estoy logado, tengo mi entorno y entonces en el mismo workspace puedo ver el proceso de Data Factory, el proceso de almacenamiento y transformación luego en un Data Warehouse, el proceso de creación del modelo de datos semántico. O sea, lo tengo todo en el mismo workspace. Veo una admiración, ya me voy, veo a ver el problema y lo soluciono. O sea, simplifica muchísimo los temas de monitorización, ¿no? Y esto también lo he comentado antes, ¿no? El control del gasto. Yo voy a tener el coste de las licencias, necesito solamente licencias de Power BI Pro si tengo una capacidad inferior a la F64. Puedo eliminar el uso de licencias de Power BI Pro, prácticamente una o dos debería tener siempre por temas de desarrollo, pero bueno, prácticamente se puede reducir a cero el uso de las licencias de Power BI Pro. Y el coste de Microsoft Fabric es conocido y controlado, las dos cosas. Conocido, súper importante, para que cuando me llegue la factura yo pueda ver que me está llegando como toca y no tengo ninguna sorpresa, ¿vale? Y además hacer previsiones de control de gasto. Y puedo saber cuánto voy a pagar. Tengo una cosa que ahora luego lo veremos en la siguiente, que es la última ya, lo veremos con números, que es la reserva de capacidad, pero al final sé cuánto me voy a gastar, tanto ahora, tanto este mes, como todo el año que viene, con lo cual yo ya puedo hablar con mi departamento financiero y decirle, oye, yo voy a necesitar, como departamento de IT o como departamento de lo que sea, voy a necesitar esta herramienta y el coste que vamos a tener durante todo el 2025 va a ser este, para que se vayan haciendo sus cuentas y que sepan las facturas que van a recibir y una previsión de tesorería, etcétera, etcétera, ¿no? Y además eso, en momentos determinados se puede escalar, pago más, evidentemente, pero escalo y tengo de repente el doble de rendimiento, cosa que puede ser súper interesante, ¿no? Hace años, bueno, que antes ponía un ejemplo siempre que era el típico, ¿no? Con servicios de Azure, una aplicación web con sus bases de datos y cosas así, con un frontend y un backend y cosas así, para una empresa que vende turrones, ¿no? Pues cuando necesita rendimiento a tope para recibir pedidos y cosas así, pues en Navidad. El resto del año necesito menos rendimiento, con lo cual yo en Navidad cojo y escalo todas mis máquinas y todas mis bases de datos a tope para que la experiencia de mis clientes cuando entren ahí a hacer pedidos online sea la mejor del mundo, y cuando llega febrero lo vuelvo a dejar aquello a un rendimiento normal porque ya el nivel de pedidos me baja brutalmente, ¿no? Entonces, esa ventaja de Azure, esa ventaja de poder subir y bajar el rendimiento, pues tengamos en mente que con Fabric también la tenemos. Y por último, los precios de Fabric. Son públicos, están en la web de Microsoft. Si buscáis precios de Fabric, salen esto. Pero ¿por qué quería poner esta última slide? Por lo que veis en la parte de la derecha, ¿no? Que aquí hay dos opciones de pagar, bueno, tres opciones de utilizar Microsoft Fabric, ¿vale? Una es el pago por uso, ¿vale? Yo tengo pago por uso, tantas horas al mes que utilizo el producto, pues eso que pago. Ese pago por uso que estáis viendo ahí en la tabla de la izquierda es el servicio ejecutándose los 30 días del mes. Pero bueno, pago por uso. Luego está la reserva de capacidad, que si os fijáis es la columna económica de la derecha, que es más o menos un 40%, no es exactamente ahí, pero bueno, más o menos un 40% nos podemos ahorrar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otros servicios de Azure que también que admiten reservas de capacidad, ¿eh? Entonces lo que hago es, decido qué capacidad quiero utilizar y me comprometo a mantener esa capacidad durante un año. Entonces Microsoft dice, vale, perfecto, pues si tú te comprometes a mantener el uso de esta capacidad que me acabas de decir, yo te bajo el precio mensual casi en un 40%, ¿no? Entonces, la verdad es que es un descuento súper importante, ¿no? Una capacidad F8 que ya permite hacer bastantes cosas. Estamos hablando de pasar de 1.200 euros al mes a 700. La verdad es que es una rebaja de 6.000 euros al año, solamente por decir, yo esto lo voy a utilizar. Y este es un producto que si lo gastáis, lo vais a seguir utilizando, porque esto es la base de la analítica, de la explotación de datos de vuestra compañía. O sea, no es un producto que vaya a utilizar y lo deje de utilizar dentro de 2 meses, ¿no? Sino que esto no es una aplicación, que hoy la utilizo y mañana no, porque ha salido otra. Esto, si me pongo a gastarlo, lo voy a gastar durante tiempo. Entonces, tener en mente que yo puedo utilizar el pago por uso. Lo que recomendamos siempre a nuestros clientes es probar en pago por uso las distintas capacidades, una F2, una F4, una F8, una F16,
a ver qué rendimiento necesitáis, en función de vuestro volumen de datos, de la cantidad de modelos de datos que vayáis a crear, de los temas de Machine Learning, de todo. Probad qué capacidad necesitáis. Ir durante un mes, 2 meses, en modo pago por uso. Y lo vais probando. Y al final dices, vale, perfecto. La F8 es la que me ha gustado, me da un rendimiento bueno, creo que durante todo el año voy a tener suficiente. Pues entonces la fijo, reservo la capacidad y ya sé que me voy a ahorrar 500 euros todos los meses. O si es una F16, pues me voy a ahorrar 1.000 euros todos los meses. O sea que probad en modo pago por uso inicialmente con las distintas capacidades, porque eso hasta que no lo probéis con vuestros datos no lo vais a saber. Pero ya digo, esto puede ser una prueba de un mes, 2 meses máximo. Entonces, durante esos 2 meses estáis pagando un poco más de lo que sería, de lo que podríais pagar, ¿no? Y a partir de ahí, reservar la capacidad. Y acordaros que existe una versión de prueba de 60 días de Fabric, ¿vale? Acordaros también que cuando, bueno, nada, que tenéis esa versión de 60 días de prueba. O sea, podéis utilizar Fabric de forma gratuita durante 60 días. Entonces, ahí podéis crear vuestras áreas de trabajo, empezar a probar a crear un data lake, un pipeline que me meta datos ahí, a utilizar modelos de Machine Learning, a todo, ¿vale? Durante 60 días sin coste y por lo menos veis lo que os acabo de contar yo hasta ahora, pues lo veis con vuestros propios ojos y lo tocáis. Durante esos 60 días sacáis la conclusión de si es vuestra herramienta o no, y a partir de ahí, ya digo, es buscar el rendimiento, fijarlo y reservar la capacidad, simplemente por ahorro de costes, ¿eh? O sea, esto al final no es más allá, no es más que todo esto. Entonces, bueno, me he pasado un par de minutos, pero todo esto es lo que os quería comentar. Y un segundo, que me he pasado de la hora. Si habéis puesto alguna pregunta, no os preocupéis, os las contestaremos personalmente a todas las personas, a todos los que hayáis puesto alguna. Hay una, mira, voy a comentar una porque me viene bien con esto, de una chica que se llama María, que me dice que han activado la versión de prueba de 60 días, que si tiene alguna limitación. No tiene, la versión de prueba de 60 días no tiene ninguna limitación. Toda la funcionalidad de Fabric está disponible gratis durante 60 días. Ojo, cuando deis de alta la versión de prueba de 60 días, os va a poner la capacidad F64, creo que es muy bonita en cuanto a rendimiento y en cuanto a cosas, ¿no? Luego tenéis que valorar, evidentemente, si vamos a estar en un rendimiento más bajo o lo que sea, ¿no? Pero en principio, en cuanto a funcionalidad, María, pues estar tranquila que vas a poder probar absolutamente todo lo que permite Microsoft Fabric. Y va muy rápido, ya que hay otra, y esta la voy a dejar la última ya. Pablo dice, buenas, ¿se puede durante esos 60 días probar Copilot en Fabric? Esta pregunta es muy buena. Yo te diría, y digo te diría, pero eso te lo contestaremos exactamente, ¿eh? Yo te diría que sí, porque la versión de pruebas que levantas es una F64. Y en la F64 Copilot viene de serie. Ten en cuenta que por debajo no. O sea, si luego pasáis a utilizar una F32 o una F16, ahí no tendréis disponible Copilot. Copilot está disponible para todas las funciones que he comentado antes dentro de Fabric, de la F64 en adelante. Tengo que ver si en la versión de prueba, y mira que a María le he dicho antes que estaba toda la funcionalidad disponible, tengo que ver si Copilot en todos sus ámbitos está disponible. Yo te diría que sí, ¿eh? O sea, mi contestación ahora sería que sí, pero te lo confirmo, Pablo, ¿vale? En cualquier caso, ¿vale? Bueno, no voy a leer ninguna más porque nos hemos pasado del tiempo, la verdad, o sea, ya solo quería, pues esto, o sea, agradeceros el tiempo que habéis dedicado, que sé que siempre cuesta sacarlo. Además, estas semanas que vamos todos un poco de cabeza, cerrando temas del 24 y preparando las estrategias y todo lo que tiene que ser el 25. Pero como esto puede ser parte de vuestra estrategia para el 25, creo que es interesante que lo hayáis visto y espero que le saquéis partido. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengáis con tema de Fabric, cualquier ayuda que necesitéis por nuestra parte desde DQS, pues ya sabéis que solo tenéis que contactar con nosotros y estaremos encantados de
de ayudaros. Así que de nuevo, gracias a todos y nos vemos en siguientes webinars en el 25 ya, seguramente. Buenas fiestas y buen fin de año para todos.